Y les pido una vez más que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y los que puedan se ponen en pie y vamos a tener la palabra leída, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Nos acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detienen, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la manifestación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo de himnos, de alabanzas que hemos podido elevarte por medio de los cantos. Padre, gracias que nos da la oportunidad de tener niños y jóvenes, y gracias por las clases de los niños. Gracias, Padre mío, porque una vez más tú traes a tus hijos e hijas de diferentes lugares. Nos reunimos aquí, Padre mío, para glorificarte, para adorarte. Pero llegamos a ti, Padre mío, buscando, Padre Santo, el maná celestial, el alimento, Padre mío, celestial, y compartir con cada uno de los hermanos para que así tú seas glorificado. Y ahora, Padre, te rogamos que tú quites toda distracción y que las palabras que salen de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean guiadas por ti para tu gloria y edificación para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, en esta noche llegamos al capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y este capítulo puede dividirse en tres partes porque hay tres temas diferentes. El tema del día del Señor, el tema
de el hombre de pecado y también el tema de los escogidos por Dios. Así que podemos hacer 3 mensajes diferentes, pero en esta noche vamos a tratar de hacer un mensaje de estos 3 temas que se encuentran en este capítulo que hemos leído. Y en los tiempos en los cuales vivimos, nosotros hay muchas doctrinas, muchas ideas que quieren confundirnos. Y para los tesalonicenses había un problema grande. Ellos tenían el problema en aquel entonces de que se le había escrito cartas, se le había dicho que ya Jesucristo había llegado y ellos comenzaban a preocuparse. Y ese tema es una cuestión que pasa también en nuestros tiempos. En los años 70, en los años 80, muchas de las iglesias, el tema principal era Jesucristo viene pronto. Y mucha gente pues dejaba de hacer las cosas porque ellos pensaban como que Jesucristo iba a venir de un lugar, el día siguiente básicamente. Y la iglesia aquí de sus tesalonicenses se estaban preocupando, ellos estaban siendo engañados por ese mismo tema de la venida de Jesucristo. Así que el primer tema que Pablo examina en los versículos 1 hasta el 3 es ese llamado de alerta sobre el día del Señor. Un llamado de alerta sobre el día del Señor. Y él dice primeramente, no se preocupen, básicamente, no se preocupen, no se dejen mover, no se dejen cambiar el modo de pensar, lo que ustedes están pensando sobre Jesucristo y su venida. El versículo 1 nos dice que sobre la venida, sobre la reunión con Él, y sobre ese día del Señor. Y el día del Señor aparece en varios lugares. En el libro de Daniel aparece este día del Señor. Y nosotros hemos hablado sobre ese día en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, hablando sobre ese día, qué pasará, cómo pasará, cuándo pasará. Y Pablo una vez más les habla, porque ellos se habían dejado engañar sobre ese día. Hermanos, y nosotros también en esta hora, la situación muchas veces cuando están pasando guerras, cuando están pasando problemas, todo el mundo piensa, bueno, eso es lo último. Y uno comienza a preocuparse demasiado, uno comienza a conturbarse. Entonces, a veces hasta perdemos el sentir de la importancia del día del Señor, porque el mismo Señor dijo, Él no sabe, nadie sabe cuándo Él va a venir, solamente Dios sabe. Entonces la gente han comenzado a poner un montón de fechas y de acontecimientos que piensan, pero el Señor dice, ese no debe ser su mayor preocupación, sino más bien de estar firme, que vamos a hablar más en la tercera parte, porque somos escogidos de Dios. Entonces, Él dice en el versículo 3, nadie os engañe. Ellos estaban demasiado preocupados. De hecho, ellos dejaban de hacer su trabajo para concentrarse en el día del Señor, que el Señor iba a venir el día siguiente, que el Señor estaba cerca. Entonces Él dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es la rebeldía. Muchos consideran la apostasía como el momento en cual la iglesia muchas de las iglesias van a dejar de creer en el Señor y van a dejar los caminos. Pero realmente es una rebeldía contra el Evangelio, contra la palabra del Señor. Él dice, y eso lo encadena, ¿verdad? Lo enlaza con el hombre de pecado. El hombre de pecado que también es el hijo que trae perdición. Y este hombre de pecado se encuentra varias veces
en la Biblia. Este hombre de pecado, muchos lo llaman el anticristo, así como lo hace en el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan escribiendo, lo llaman el anticristo. Muchos teólogos lo llaman como el anticristo. Y este hombre de pecado nos dice que tiene ciertas características. ¿Saben? A través de la historia han puesto varios personajes sobre este hombre de pecado. Algunos dicen que fue Nerón, otros que fue Calígula, otros, inclusive en los tiempos de la Reforma, inclusive el famoso reformador Juan Calvino, se refirió a este hombre de pecado como el Papa o el papado, como un sistema político. Entonces, a través del tiempo, la gente se ha confundido sobre este hombre de pecado. De hecho, en nuestros tiempos, muchas personas decían que el hombre de pecado era Obama. Y decían que era Obama porque las tres siglas, el nombre, el subnombre, el medio nombre, dicen que tienen los tres números 666. Lo mismo que con Nerón, pero todas esas son cosas, ¿verdad?, invenciones. Otros dicen que es Trump y todavía hay otros que dicen que es Putin. Imagínense, todos están hablando de este hombre de pecado, ¿verdad? Entonces, diferentes ideas, pero fíjense lo que nos dice las Escrituras con respecto a este hombre. Nos dice el versículo 4 que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o los objetos de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, este hombre va a estar en medio, en el templo, en la misma iglesia, y se va a hacer pasar como un cristiano, pero por el contrario va a hacer todo lo que se opone a Dios. El versículo 4, el versículo 5, Pablo le dice, ¿no se acuerdan lo que yo les enseñé sobre esto? Él le decía, cuando el tiempo venga, cuando el tiempo esté cerca, entonces, fíjense lo que dice el versículo 7, porque está en acción en el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Nos dicen que este hombre de pecado está frenado y que cuando el tiempo se manifieste, cuando llegue el tiempo de Dios, entonces será soltado para traer esa confusión y que va a engañar a muchos, se manifestará de una manera inicua. Ustedes ven la palabra inicua varias veces aquí. Destruirá con resplandor, este hombre de pecado será quitado de en medio. Muchos dicen que es en la batalla de Armagedón. Pero lo que va a hacer este hombre de pecado es traer engaño. Fíjense en el versículo 10, y con todo engaño de equidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y si se fija, este hombre de pecado va a engañar a aquellos que, como nos dicen las Escrituras aquí, serán engañados aquellos que han dejado el camino. El versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que este hombre de pecado, este anticristo, va a engañar, va a hacerse pasar como Dios, va a estar en la misma iglesia, en el mismo templo, pero llegará su tiempo, nos dice aquí, y en ese tiempo el Espíritu de Dios y Jesucristo vendrá y nos dice que será destruido, el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y esta parte es una parte que yo diría bien difícil, porque diferentes iglesias creen
diferentes teorías sobre esta porción. La idea es que unos piensan que van a haber como dos venidas. Una venida, algunos de las personas que se le llaman dispensacionalistas creen que va a haber una primera venida que va a venir, va a ser lo que se llama el arrebatamiento, y la segunda venida dicen que va a venir con su iglesia. La primera es por su iglesia y la segunda por... Entonces, en ese intervalo de tiempo es donde se va a manifestar el hombre de pecado. Otros piensan o pensamos que solamente va a haber una segunda venida y eso va a ser todo. Jesucristo vendrá y todo ojo le verá. Pero la idea de todo esto en nuestros tiempos es que va a haber un engaño, que se va a pasar por ese tiempo en el cual este personaje va a traer mucho engaño y va a confundir, va a traer una confusión muy grande al mundo y será un personaje que se va a hacer pasar por Dios. El apóstol le dice esto a la iglesia porque la iglesia estaba confundida totalmente por la venida del Señor, porque ellos estaban pensando como que ya Jesucristo había llegado, que ya todo había pasado. Entonces Pablo le explica, no, tiene que haber apostasía, tiene que venir un hombre de pecado y este hombre va a traer perdición, va a traer confusión. Esto debe de pasar y va a ser algo universal. Él va a confundir a todo el mundo, va a confundir a todo el mundo. Entonces le dice, piensen en eso. Eso fue la enseñanza que Pablo les dio cuando él estaba con ellos. Cuando Pablo ministraba con ellos en la ciudad de Tesalónica. Muy lamentablemente, lo que muchas personas han hecho de este versículo es que han echado historias y han hecho un montón de interpretaciones que no están en la Biblia y han hecho algo que ha confundido a muchas personas. Y yo pienso que la iglesia también de Tesalónica estaba en esa situación. Nosotros hoy tenemos un gran desafío porque nosotros realmente no sabemos o no podemos discernir ese hombre de pecado. Muchos piensan que es la tecnología, porque a través de la tecnología la gente ha confiado tanto en la tecnología que lo han hecho un Dios. Eso es, mis hermanos, como la torre de Babel. Cuando ellos construían esa torre, ellos querían ser como Dios. Y cuando todos querían unificarse, y cuando construían esa torre, Dios vio eso y pues confundió y ellos comenzaron a hablar diferentes lenguas que vienen todos los idiomas que tenemos hoy. Esa confusión. Entonces, hoy en día, muchos asemejan ese anticristo, ese hombre de pecado, con la tecnología en la cual vivimos, porque se está haciendo la tecnología como un Dios que se está adorando, que está unificando, y si ustedes se dan cuenta, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy, la gente se está olvidando de confiar más en Dios. Por eso es que hay personas que piensan que estamos en una situación bien difícil porque la tecnología, especialmente mis hermanos con esto de la inteligencia artificial, la gente pues comienza a hacerlo como un Dios. Hermanos, es increíble cómo los sistemas tecnológicos, como yo les explicaba la semana pasada,
adelantan tanto, nos dan tanta información, son tanta la información que tenemos. Entonces muchos piensan que eso es como el anticristo, que trae confusión, que se hace un Dios que no quiere saber de Dios y que cada día pues se adelanta. Ese es el desafío grande que tenemos. Pero mire cómo dice el versículo final. Dios le envía un poder engañoso al hombre de pecado, y ese hombre de pecado confunde tanto que le trae una mentira y las personas se salen de la verdad. La última parte de este pasaje bíblico es como una promesa para nosotros los cristianos. Y aquí Pablo le dice a la iglesia: ustedes son escogidos por Dios para salvación. Ustedes son escogidos por Dios para salvación. Por tanto, ustedes no serán engañados por el hombre de pecado. Esa es una gran esperanza para nosotros como iglesia. Nosotros no vamos a ser engañados por ese hombre de pecado. Ninguna tecnología, nada nos va a sacar de la gran salvación que Dios nos ha dado. Y por eso Pablo da gracias al Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Pablo les dice a ellos: ustedes han sido escogidos por Dios para salvación. Por tanto, ustedes no se van a dejar engañar del hombre de pecado. Ustedes no se van a dejar engañar del sistema, porque ustedes, por ser escogidos por Dios, ustedes van a alcanzar en Jesucristo la gloria. Entonces el versículo 15 nos dice: así que, hermanos, sigan adelante, sigan firmes, retengan la doctrina que han aprendido, porque Jesucristo está con ustedes. Sigan adelante, combatan en medio de esta confusión. No se dejen engañar de todas las cosas que están pasando. No se preocupen por las cosas que están pasando, ni se dejen engañar, porque son escogidos por Dios y Él nos ha llamado a esa esperanza. Entonces Él consuela a sus hermanos. No, en medio de toda esta confusión en la cual nosotros vivimos, en medio de la tecnología, yo siempre quiero que ustedes miren a este versículo: somos escogidos. No nos vamos a preocupar sobre lo que se dice sobre la venida del Señor y los datos y las informaciones que se dan, porque somos escogidos para salvación. Él nos llamó por medio del Evangelio a alcanzar la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ser escogidos por Dios, mis hermanos, por ser escogidos por Dios, nosotros podemos enfrentar el futuro. Y lo enfrentamos con fe, con esperanza, porque Él nos ha escogido. Hermanos, y cada vez que yo llego a la iglesia y llevo hermanos que lleguen y digo: Señor, ¿cómo tú has hecho la obra? ¿Cómo tú has llamado? ¿Cómo tú has tocado? ¿Cómo tú has escogido para que te sirvan, para que hagan la obra? Hermanos, hay personas que llegan de diferentes lugares, hay personas que tienen mucho tiempo que no llegan, pero el Señor le toca, y en medio de la situación en la cual vivimos, vemos un Dios que nos llama a salvación. Y como somos llamados, no nos dejamos engañar, y por eso combatimos cada día en este mundo. Me gusta lo que dice aquí: aférrense a la doctrina de la fe, aférrense a lo que han aprendido, lo que han alcanzado a través del Señor Jesucristo. Versículo 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. En otras palabras, lo que Pablo le enseñó: retengan esa doctrina, retengan la fe, sigan adelante, combatan por el Señor. Así que el día del Señor viene,
pero no como la gente quiere que lo veamos. Eso le dice Pablo. Va a venir un hombre de pecado, pero ustedes que están en Cristo, que son escogidos, no se dejen engañar, no se preocupen, porque Dios va a cumplir a su tiempo Él va a cumplir su propósito, el propósito de salvación. Y a su tiempo, nos dice aquí, me encanta este versículo 6, versículo 2. El versículo 2, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, a su debido tiempo. O sea que el Señor, que es soberano, controla todo, y a su debido tiempo, Él va a permitir que el hombre de pecado, el anticristo, se manifieste. Pero después, la gran bendición, yo diría el gran gozo, es que Jesucristo mismo va a destruir este hombre de pecado. El versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y por ese versículo nosotros, y la iglesia también de Tesalónica, vive con confianza. Somos escogidos para ver esa victoria de Jesucristo en este mundo, en esta lucha. Y cada día, mis hermanos, nosotros vivimos de esta manera. Somos escogidos por Dios. No nos preocupamos de las cosas de este mundo porque estamos centrados en Jesucristo. Él nos llamó, Él nos enseñó, y aquí nos dice, nos llamó para salvación. Él nos escogió, nos dice aquí, desde el principio para salvación. Él te escogió desde el principio para salvación, y por eso el día del Señor viene, el hombre del pecado se manifestará, pero yo sigo firme, confiado en aquel que me ha llamado. Y por eso, mis hermanos, combatimos cada día, esperando ese día maravilloso en el cual Jesucristo volverá. Tengamos un tiempo de oración. Padre mío, te damos gracias que en medio de esta sociedad pecaminosa en la cual vivimos, podemos confiar en aquel que nos escogió para salvación. Y que tú nos traes esta noche aquí, Padre mío, para manifestarnos tu amor. Tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que te sirvamos, Padre Santo. Y nosotros, Padre mío, no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar confundir, sino que vamos a confiar en aquel que nos llamó, aquel que se sacrificó por nosotros. Y Padre, yo oro en estos momentos por aquellos que han escuchado este mensaje, que ellos puedan venir a ti, Padre Santo, que ellos puedan entregarse a ti, que ellos puedan, Padre Santo, gozar de nuestro Dios que siempre ha vencido, que siempre vencerá. Y Padre, queremos combatir sabiendo que tú estás con nosotros. Padre, sabemos que un día tú regresarás y mientras tanto queremos prepararnos en fe. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero queremos cada día prepararnos, Padre Santo, para cuando llegue ese día que podamos nosotros gozar de tu presencia, oh Padre mío, y estar contigo siempre. Padre, pero yo oro por aquellos que no te conocen, que hoy ellos puedan decir, yo quiero ser parte de tu reino. Oh Padre, aquellos que en estos momentos se encuentran confundidos, que por una u otra manera que hoy puedan entregarse a ti, Padre mío, y dar todo a ti, Padre mío, que moriste por sus pecados. Padre, gracias por esta noche. Oh Padre, te ruego que cada día vivamos para ti, combatiendo en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén.